Muy buenos días, mis hermanos. Dios le bendiga a todos, los presentes y también a aquellos que nos sintonizan a través de la plataforma de Facebook. De inmediato voy a permitirle que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 3 y luego el versículo 6. De Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3 y luego de esto pasamos al versículo 6. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Buen Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos ha permitido entrar delante de tu presencia. Gracias por la adoración. Gracias por la ceremonia de haber recordado a tu Hijo amado Jesucristo a través de los símbolos. Y ahora, buen Dios, que hemos leído tu palabra y nos ponemos a ella, buscamos una bendición especial y que podamos ser fortalecidos por la misma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuenta la historia que un hombre una vez subió al techo de su casa para hacer girar la antena de su televisor, cuando en aquellos tiempos, ustedes recuerdan, que había que girar la antena para buscar la posición correcta para que se pueda ver el canal. Y él tenía el deseo de ver el partido de su equipo esa noche, pero debió hacer esto. Y al subir al techo, que era extremadamente inclinado, se descuidó un poco y resbaló. Y saben ustedes, cuesta abajo. Y en su desesperación el hombre se pudo agarrar de las bases que soportaban el caño, que recolectaba el agua. Y ahí quedó colgando el hombre 3 pisos hacia arriba. En su desesperación miró hacia abajo y dijo: ¿hay alguien aquí que me pueda ayudar? Y no encontró. Y no escuchó nada. Cansado y desesperado, miró hacia arriba y dijo: ¿hay alguien arriba que me pueda ayudar? Y dice que una voz del cielo le dijo con voz fuerte y estremecedora, le dijo: cree y suéltate. El hombre pensó por un momento, pero volvió a mirar hacia arriba y dijo: ¿hay alguien más arriba que me pueda ayudar? ¿Saben por qué? Porque hay personas que luchan tanto con las cosas desde el mundo que cuando tienen la oportunidad de ejercer la fe, solo piden: ¿hay alguien más que me pueda ayudar? Y en esta mañana me ha animado a traer este tema, el creyente y la fe, porque creo profundamente que el desarrollo espiritual y el éxito diario de un creyente va a depender de su caminar por fe. Y la palabra del versículo 6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y que el que se acerca a Dios crea que le hay. Suéltate, cree y suéltate. ¿Por qué? Porque Él ha prometido llevarnos en sus manos. Pues bien, ¿de dónde viene la fe? Nacemos con la fe. Traemos un paquete de fe debajo del brazo y cuando vamos creciendo vamos desarrollando y al momento tenemos mucha fe. Claro que no, hermano. Lo que la palabra de Dios dice es que nacemos con una naturaleza carnal y pecadora. Porque en pecado fuiste formado y en pecado te concibió tu madre. Y no hay que hacer más nada para estar bajo condenación que solamente haber nacido. Pero la fe tiene un principio. ¿De dónde viene la fe? Hebreos capítulo 12, versículo
2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el que da la fe? Dios. El autor y consumador de la fe es nuestro Dios. Ahora bien, ¿cómo adquiero yo la fe? Romanos capítulo 10, versículo 16, no lo busquen, lo tengo acá. Vamos a ahorrar tiempo. Romanos capítulo 10, versículo 16, 17 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. La fe nace por el oír, pero en el oír y escuchar la palabra de Dios, que es el autor y consumador de la fe. Nuestro hermano Rafael Peniche, hablando de lo que era la Biblia la semana pasada, hizo una ilustración de un sacerdote de la religión popular, que estaban preocupados por el auge y el crecimiento de la comunidad evangélica. Y buscaron a alguien muy experimentado para que estudiara la Biblia y para contrarrestar lo que los evangélicos estaban creyendo. ¿Y qué pasó? Al final él resultó siendo un creyente evangélico, porque se expuso a la palabra de Dios y nació en él lo que nosotros conocemos como la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Lo que creemos y en quién creemos es lo que va a determinar si nuestra fe es genuina. Y si nuestra fe será recompensada. Dice la palabra de Dios que se hace necesario que el que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hay un inicio, hay una razón por la que existe la fe. Dios mismo es el autor y consumador de la fe. Ese es el primer punto de dónde viene la fe. En segundo lugar, la fe también puede ser aumentada. Puede aumentar la fe. Y eso va a depender de lo que tú y yo conocemos del autor y el objeto de nuestra fe. Específicamente en el libro de Mateo, por lo menos hay 2 episodios que impresionaron al mismo Señor Jesús por la fe de estas personas. Y tal así que ni de la comunidad judía eran extranjeros de allí, pero su fe tuvo un impacto en la vida de Jesús que él mismo tuvo que asombrarse de la fe de ellos. Y me refiero a la mujer cananea en el capítulo 15 de Mateo, versículo 21. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a una región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿A quién le recuerda esto? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el episodio es similar al de Bartimeo. Ella pidió, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose los discípulos, le rogaron diciendo, despídela, que da voces tras nosotros. Pero eso no le importó a esta mujer, llegar a los pies de Jesús, llegar y postrarse ante Jesús para que su pedir sea contestado. Dice, él le respondió a los discípulos, versículo 24, ¿no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y le dijo a esta mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. ¿No creen que fueron palabras fuertes de alguien? ¿Cómo te sentirías tú si esas palabras fueran para ti? ¿Llamarte perro, perrillos?
Pero ¿saben qué? El Señor dijo esto no porque quería ofender a esta mujer, sino que el Señor conoce los corazones y sabía a quién se lo estaba diciendo. Porque el versículo que sigue es el tremendo versículo que impresiona a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 25 dice, entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo, socórreme. Respondiendo, dice, no está bien echarle la comida de los hijos a los perrillos. Versículo 27, y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que cae de la mesa de su amo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y dice la palabra que su hija fue sanada desde aquel momento. La fe de esta mujer, que no importó lo que Jesús le estaba diciendo, que le hizo caso omiso en el primer pedido, ella continuó porque eso es la fe. La cantidad de fe, dijo una vez el pastor Spurgeon, dice, poca fe traerá tu alma al cielo. Mucha fe traerá el cielo a tu alma. Porque el que vive por fe y tiene pendiente todas las cosas de los celestiales, dice que su mirada está puesta en el cielo, en las cosas de arriba. Cristo quería demostrarle a los que andaba con él la cantidad de fe y la que eso podía hacer. Pero en la fe en sí misma, no importando la cantidad, ¿por qué esta mujer no se fue a su habitación y le dijo, hija, ven acá, te pongo la mano y tú eres sana? No, él ya fue al autor y consumador de la fe, porque la fe pone en ejecución la voluntad de Dios en la tierra. Dije que eran dos. Otro está en el capítulo 8, versículo 5 del mismo libro de Mateo. Allí encontramos la fe del centurión. Cuando este hombre fue a pedirle a Jesús que hiciera algo por uno de sus siervos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Aquí hay como una contradicción del primer episodio. El primer pedido, él no hizo caso a lo que le estaba diciendo en principio. Aquí dice, yo voy y lo sanaré. Y este hombre dice, oh, espérate. Respondiendo el centurión, digo, Señor, no soy digno de que entre en mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre que también tengo persona a mi mando. Y si le digo a alguien, ve, va. Y si le digo a alguien, viene, ven, viene. Y si le digo a un siervo, a esto, y lo hace. Entonces, al oír Jesús, se maravilló, versículo 10, y dijo, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermano, la fe puede ser aumentada. La fe puede crecer. Y ese crecimiento va a ser en la medida en que nosotros conozcamos al objeto de nuestra fe. Y en este caso nuestro Señor, el autor y consumador de la fe. Porque cuando un creyente tiene problema con su fe, no es que Dios es insuficiente. Lo que es insuficiente es lo que tú conoces de Él y cómo Él actúa. La gente espera que Dios funcione a su manera y que responda a las oraciones a su manera. Pero si no es la voluntad de Dios, no va a ser así. ¿Por qué? Porque dice en Isaías, pero mis caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, tus caminos. Dios tiene un plan. Y nada va a entorpecer el plan de Dios. Y que las cosas se hayan de cumplir tal y como suceden. ¿O acaso te has puesto a pensar que este año lo que nos ha tocado vivir está fuera de los planes de Dios? De ninguna manera. Dios ha establecido un plan desde el principio y poco a poco se va cumpliendo.
Ya se está hablando, y esta semana vi un reportaje de unos jóvenes que inventaron el dinero virtual o más o menos para quitar y sacar lo que es la moneda física del mercado, y que eso se va a propagar. Y le hablaron de lo que le hacían el reportaje, le hablaban del texto de la Biblia que dice que el que no tenga una marca en la frente y en la mano. Y ellos aprobaron eso diciendo, porque eso es lo que viene. Y lo que estamos viviendo y lo que esta pandemia ha de producir en el aspecto económico va a llevar a los grandes líderes a reinventar un sistema económico. Pero eso no escapa a los planes de Dios. Todo está alineado para que se cumpla así. Y entonces nosotros lo que tenemos es que conocer a Dios, escuchar y exponernos a la voz de Dios para entender su propósito. Y en tercer lugar, la fe, más bien terminando esta parte, Dios no podrá actuar a tu favor cuando tu caminar no va en los lineamientos de Dios. Sí, pero Israel, la Biblia dice que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel, y eso es verdad. Eso es así. Dios permanece fiel, pero fiel en el amor, fiel en la obra, en la provisión, fiel en la obra, pero fiel en el castigo también. ¿Qué dice Proverbio capítulo 28, versículo 13? No lo busquen también, lo tengo aquí. El que encubre su pecado no prosperará. Y si usted le trajeran a David, no David Morales ni David Vila, si están por aquí, no. A David, el rey David, el de la Biblia, el amigo de Dios. Si le trajeran a David, si me lo trajeran a mí, me interesaría preguntarle a David, ¿cómo fueron aquellos días cuando pecaste contra Dios? No solamente un pecado. El pecado de David no solamente fue el adulterio al tomar una mujer que no era su mujer, sino también el pecado de homicidio, porque él provocó que el esposo de Jezabel Uría también muriera. Porque ¿sabe qué es lo que hace el pecado? El pecado produce más pecado. Cuando lo encubre, quiere tapar eso. Si tu esposo o tu esposa te cubre que está un poco misterioso con el celular, que entra al baño para, ¿qué estás haciendo? No, estaba mandando un mensaje de texto. Pero ¿cuántas mentiras? ¿Y cuánto pecado? Ahora se llama pecado virtual. ¿Sabe qué? Está muy de moda eso. Relación a larga distancia virtualmente. Y tú crees que nadie lo sabe. Pero Dios está en control. Si le preguntáramos a David cómo fueron esos días, aunque él lo expresa en el Salmo 32, pero cómo fueron esos días, porque creo que no está todo ahí lo que David pasó. Él solamente quizá puede decir algunos fragmentos de esos momentos que recordaba. Pero yo estoy seguro que David te dirá, ni en pintura yo quisiera volver a vivir esa etapa de mi vida. Por eso dice, bienaventurado el varón cuyos pecados y transgresiones han sido perdonadas. Porque mientras yo callé, mi vida era un desastre, era como sequedades de verano que va en aumento todos los días. El que encubre su pecado no prosperará. Pero oiga, mi hermano, la segunda parte, si el texto se hubiese quedado ahí, dice más, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Algo que detiene que tu oración, aún hecha con fe, no sean respondidas, es cuando hay pecado oculto. Cuando hay duda de saber si lo que estoy pidiendo va a ser así. Por eso dice también el salmista en el Salmo 9, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Hermano, por eso es que yo cuestiono a aquellos que oran diciendo, perdónanos si en algo te he fallado.
La oración en modelo nos dice así: perdona todas nuestras ofensas. Porque cada día pecamos, cada día ofendemos a Dios. Y la oración nos manda que pidamos perdón. ¿Para qué? Para que nuestra oración no tenga estorbo delante de su santa y bendita presencia. Entonces, hermano, es importante sanar nuestras vidas para entrar a la presencia de Dios. En tercer lugar, la fe necesita ser ejercitada. La fe es una palabra de acción. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18 dice que si la fe no se expresa, está muerta. ¿Y eso por qué? Porque los hechos hablan mejor que las palabras. Hay personas que pueden identificar si tú eres creyente por tus acciones. Yo me sorprendí, en el residencial de Vivo, en la primera planta, había un apartamento que estaba amueblado, pero los dueños vivían en Estados Unidos y venían de vez en cuando. Y el mes pasado se mudaron y llegando yo de aquí, era precisamente un domingo, yo le pido la llave de la área del tanque de gas, porque si te va, no necesita esa llave. Y dice, pues usted es el que vive allá arriba, el que es evangélico. Y yo digo, sí, yo soy el que vivo allá arriba. Yo nunca me había tratado con este hombre. ¿Y cómo lo supo? No sé, la gloria es para el Señor. Pero los hechos hablan más que las palabras. Y muéstrame tu fe por los hechos. La fe y la acción son inseparables, van de la mano. Muéstrame tu fe por las obras. Y si vamos a hablar de demostrar fe, y en el sermón que tenemos, no podemos obviar el que le ha sido llamado como el rector de la fe. Los profetas fueron los profesores que nos enseñan de la fe, pero Abraham es como si fuera el rector magnífico de la fe, el padre de la fe. Y ese hombre nos da lecciones a nosotros de entender lo que es caminar por fe. ¿Y saben qué? El primer GPS que se usó, lo usó Abraham. ¿Ustedes sabían? ¿Qué es el GPS? El sistema de posición global. Que si usted no sabe ir a un lugar en estos tiempos, pone la ubicación en su celular, internet, una tablet, y ese le da una ruta y usted llega a ese lugar sin saber. Pues mire, Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice que Dios utilizó a Abraham para que usara, dice, por la fe, oiga bien, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero él llevaba en sí la fe de que aquel que lo llamó lo iba a llevar a ese lugar. ¿Sabe lo que es la fe? La fe es determinación, la fe es esperanza, la fe nos lleva a nosotros a ver donde no hay. Y si vamos a hablar de Abraham, tenemos que ir al capítulo 12 de Génesis, versículo 1. Quiero compartir ese primer pedir. Si el tiempo no lo permite, utilizaremos otro pedir que le hizo Dios a este hombre. Génesis capítulo 12, versículo 1. Me gusta la versión Dios habla hoy porque dice allí que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Deja o vete de la tierra y tu parentela, el parentesco sanguíneo que él había adquirido porque vivía en Harán, donde habían enterrado a su padre Taré. Y él como hijo mayor tenía ciertas responsabilidades y ya era un hombre de 75 años. Quizás tenía mucho ganado, muchos bichos bienes allí. Pero recibe el llamado de Dios, dice, deja eso y vete a la tierra que yo te mostraré. Hermano, yo no sé cuáles eran sus planes el 1 de enero o cuando inició este año. Yo tenía mis planes, y junto de mi familia y mi esposo. En este año Dios nos permitió cumplir 25 años de casado. Y queríamos hacer algo diferente. Teníamos planes de ir al consulado y despedirle
que nos permitiera ir a Estados Unidos a celebrar nuestros 25 años. Pero no aparte de eso, hicimos un segundo plan, el plan B. Si no, eso no se da, entonces juntamos toda la familia, mi yerno, mi hija y mi familia acá presente, y nos vamos a un hotel y lo celebramos allí. ¡Oh, qué bien! Y comenzamos a orar. Pero llega un momento que dice, quédate en casa. ¿Qué pasó? Dios cambió nuestros planes, pero su plan no. ¿Y qué resultó? Los ahorros. Eso fueron para sustentar 2 meses. Quédate en casa. ¿Por qué? Hacemos planes, hacemos diligencia de hacer esto, pero no, si no son los planes de Dios. ¿Y cómo hemos aceptado esto? Bendiciendo y dándole gracias a Dios, porque ha sido un tiempo donde podemos compartir más con la familia, entrar un poco más en la palabra y saber que la venida de Cristo está cerca. Entonces, hermano, cuando Dios le dijo a Abraham, vete, deja eso. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 4 del capítulo 12. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. Y Sarai su mujer, y los hijos de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán llegaron. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le había dado una promesa, pero la promesa de Abraham no estaba en Harán. Los planes de Dios con Abraham estaba que él se fuera a la tierra prometida, a la que él iba a señalarle, porque Dios tenía un plan. Y si usted lee la genealogía más tarde, se va a dar cuenta que de esa descendencia de Abraham viene el Salvador del mundo. Nace su hijo Isaac, luego Jacob, David. ¿Y cómo llaman a Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, como clamaban estas personas. Los planes de Dios son perfectos, hermanos. Solo tenemos que aprender a caminar en fe. Solo tenemos nosotros que agilizar en adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Porque vivir por fe es mucho más beneficioso que vivir bajo las riquezas temporales de esta tierra. Y digo esto ¿por qué? Porque el que todo lo tiene, hermano, se pierde el gran privilegio de ver a Dios obrar literalmente en nuestras vidas. Y me apasiona hablar de esto porque he vivido episodios donde he visto a Dios obrar en mi vida y en mi familia. Y he tenido que caer de rodillas y decir gracias, Señor, porque te dignaste en bendecirme y hacer ver tu obra. Porque el que todo lo tiene confía en lo que tiene. Pero el que es llevado al desierto, el que es sometido a prueba, ve a Dios obrar. Y cuando tú pasas por esto, puedes entender a Santiago cuando dice que te goce cuando te halle en diversas pruebas. Que a veces no es una, dice diversa, que a veces viene una y viene otra. Son como los carros viejos, usted va al taller, los saca y cuando viene a ver, antes de llegar a su casa ya hay otra pieza que hay que cambiar. A veces las pruebas vienen una tras otras. Y Santiago dice que debemos sentirnos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y es por eso, porque es que tú estás siendo bendecido por Dios personalmente. Dios se ha tomado el tiempo para bendecirte personalmente. Y ese es el trabajo del creyente, creer en Dios. Y el trabajo de Dios es hacerlo. Él va a disponer del tiempo. Y nuestro trabajo es mantener la calma en los duros de la circunstancia. Y el trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá cómo y cuándo. Pero mi trabajo es creer en Dios. Decía que vivir por fe es mucho más beneficioso que vivir bajo la provisión temporales de esta tierra. ¿Y eso es por qué? Volvamos a Hebreo capítulo 11, por esta vez
en los versículos 24. Este capítulo ha sido llamado como el Salón de la Fama de los hombres de fe. Este capítulo tiene 40 versículos y más de 18 versículos comienza a decir por la fe, por la fe. Y el versículo 24 no es la excepción, que dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Todos conocemos quién fue Moisés, ¿verdad? Y conocemos la trayectoria. Vivían como esclavos en Egipto y había una ley que todos los varones debían morir porque se estaba multiplicando la nación hebrea. Y como madre al fin vio a este niño hermoso, no sé, todos los niños son hermosos, ¿verdad? Aunque andaba un video por ahí de una madre que decía, ay, qué feíto, y después la mamá está aquí, ah, no, pues es lindo, es lindo. A veces no es que son tan lindos, es la ternura. Y toda madre sabe de esto y ve a su hijo hermoso. Y eso no fue la excepción de la madre de Moisés, sino que se la arregló y hizo una canastilla, la puso en el río y dejó que el río llevara al muchacho. La hija de Faraón lo vio, que había salido y lo vio también hermoso y lo tomó para ella. ¿Y sabe quién crió ese hijo? Su misma madre. ¿Y qué costumbre le dio? La costumbre hebrea. Y entonces el texto dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Eso hace la fe, mi hermano y mi hermana. Ver lo que los ojos humanos no pueden ver, como viendo al invisible. Vivir por fe es algo maravilloso, porque podemos ver a Dios obrar. Deja. ¿Qué está dispuesto a dejar para que los planes de Dios se cumplan? ¿Está dispuesto a dejar un trabajo que no glorifica a Dios? Donde tu jefe te hace hacer cosas que están en contra de tus principios y de los principios cristianos. No, porque necesito el trabajo y mi familia depende de esto. Y si lo dejo, entonces no, tengo que hacer lo que él dice. Mentira. Dios va a recompensar tu integridad. Dios va a recompensar lo que tú haces. Nada queda sin recompensa. Glorificar a Dios es nuestro propósito. Y lo podemos hacer en diferentes formas y maneras. Aprendamos a vivir por la fe. Y en último lugar, quiero compartir otro pedir que el Dios le hizo a Abraham. Volvamos al capítulo de Génesis, al libro de Génesis, por esta vez en el capítulo 22. Y es interesante lo que allí se menciona, porque Dios había prometido a Abraham una descendencia. Y esa descendencia venía a través de su hijo Isaac. Y ahora, ¿qué dice el capítulo 22, versículo 2? Dice, y dijo, más bien versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Me gusta la respuesta de Abraham. Y si usted lee esta porción, varias veces Abraham contesta, heme aquí. Una respuesta como militar, estoy dispuesto, aquí estoy. ¿Y cuál fue el pedido? Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te daré. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí, cuando llegaron al lugar, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, al lugar que Dios nos dice, adoraremos, ¿y qué más? Y volveremos
Pero si tú lo vas a sacrificar, Abraham, ¿cómo va a volver el muchacho? Abraham no estaba pensando en que el muchacho iba a morir y que él se iba a quedar allá. Abraham estaba pensando que él tenía una promesa y la promesa que Dios le había dado se había de cumplir en su hijo Isaac. Y Hebreo dice que donde en sentido figurado lo volvió a recibir, porque en Abraham nunca estuvo el cerrar el sacrificio, no hacerlo. Más bien él estaba consciente de que ¿quién le había dicho que sacrificara a su hijo? Dame tu único hijo, el que tú amas. Y como padres sabemos lo que eso puede provocar. Pero herencia de Jehová son los hijos. Dios nos presta a los muchachos, los hijos, para que administremos bien y lo conduzcamos, instruirlo en la palabra de Dios. Pero herencia de Jehová son los hijos. ¿Y saben qué? Dios detuvo el sacrificio cuando ya estaba a punto de ser ejecutado. Detente, Abraham, espérate que ya yo he visto la fe que tú tienes. Ya yo he comprobado, porque dice el texto que probó Dios a Abraham. Nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe en múltiples ocasiones es probada y dice la palabra de Dios que debe ser hallada en honra y gracia cuando sea manifestado Jesucristo. Dios le pidió a Abraham a Isaac, pero si yo te pregunto en esta mañana, si Dios te pide algo, ¿qué está dispuesto a dar? ¿Qué está dispuesto a darle a Dios? ¿Por qué? Porque eso no se quedó ahí. En los versículos 15 al 17 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto ha hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré la descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La bendición que este hombre recibió vino fruto de su desprendimiento de fe a lo que Dios había dado. A lo que Dios había dicho, su desprendimiento de fe lo llevó a él a disfrutar de las bendiciones de Dios. A disfrutar de la bendición que Dios ofrece cuando honramos su santo y bendito nombre. ¿Qué está dispuesto a dar a Dios? Me gocé mucho y lo he escuchado en dos ocasiones de dos hombres de Dios. Uno fue el dueño de la Colgate Palmolive. Él decidió al inicio dar el 10% de todos los ingresos que producía su empresa. Y eso fue un crecimiento vertiginoso. Y en un momento él revirtió y digo, ahora le voy a dar el 90% y me voy a quedar con el 10%. ¿Y qué ha sido de la Colgate Palmolive? Usted le dicen, cómprame una pasta, ¿y qué usted lleva? Una Colgate. No hay que decir nombre. No necesita ni promoción. Dios honra lo que le honra. ¿Y qué está dispuesto a darle a Dios? Si no recuerda, yo te lo voy a recordar y con esto terminamos en esta mañana, mis hermanos. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Solamente te pide 3 cosas. Dios allí. Y te dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 pedir que Dios hace. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y amar la misericordia en estos tiempos es muy beneficioso. Usar la misericordia. ¿Cuántas personas necesitan la mano amiga?
Y dice un texto en hebreo que desde que entendí ese texto, lo entendí no solamente como un principio, sino como un mandamiento. Que el que tiene oportunidad de trabajar es para que tenga sustento y que compartir con el que padece necesidad. Hermano, hay mucha necesidad. Y la última es humillarte ante tu Dios. Dios no desprecia un corazón humilde. Hermano, que el Señor nos ayude a caminar en fe. Que el Señor nos ayude a poder recibir esa palabra. Cree y suéltate, que yo estoy para sostenerte. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.